Increíble revelación. La CEO paralizada nunca imaginó que un mecánico transformaría su vida en... Valentina miraba por la ventana del centro de rehabilitación, sintiendo como cada día que pasaba se arrastraba como la sombra de su propia desesperación. Una vez fue una líder, una mujer empoderada, dueña de su destino, y ahora se encontraba atrapada en un cuerpo que no respondía. Aquella maldita mañana, el accidente le había robado no solo la capacidad de caminar, sino también su autoestima, su independencia y la cercanía con una familia que, aunque la amaba, no sabía cómo ayudarla. Su mente, un torbellino de dudas, le gritaba que ya no era suficiente. ¿Cómo agradecerles si ni siquiera podían verme? Solo percibían la silla de ruedas y el silencio que llenaba los espacios entre ellos. A medida que pasaban los días y las sesiones de terapia se acumulaban, Valentina comenzó a sentir un cambio. Su camino se cruzó con el de Pedro, un mecánico de autos que, a simple vista, nada tenía que ver con el mundo corporativo al que ella pertenecía. Su risa inconfundible y la forma en que hablaba de su taller despertaron en ella algo que creía perdido, la chispa de la lucha. Los pequeños logros de Pedro, sus historias de esfuerzo y dedicación, contrastaban dolorosamente con su imagen de derrota. ¿Por qué un hombre sin títulos podría inspirarla? La respuesta se volvió un dilema moral recurrente. ¿Podía aprender de alguien que parecía tener tan poco en comparación con lo que ella había perdido? Las conversaciones con Pedro durante las sesiones se volvieron un ancla en su tormenta interna. Él veía en ella lo que ella no podía, fortaleza escondida bajo la superficie. Pero cada palabra de aliento lo llevaba a un regreso brutal a su realidad. Si bien sus ojos brillaban con posibilidades, la sombra de su discapacidad se cernía oscura. ¿Había algo más que la silla que la limitaba? Las pulsaciones de ansiedad azotaban su pecho cuando contemplaba retomar un mundo que parecía haberla rechazado. El eco de las advertencias de su familia resonaba en su mente. Valentina, no puedes. Esa premisa, tan pesada como un ladrillo, la atrapaba en un océano de impotencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La visita de su familia ese día había sido diferente. Cada conversación se sentía más como un juicio, y Valentina sintió que ni ellos mismos estaban seguros de cómo tratarla. La semilla de una idea comenzó a germinar en silencio, la herencia del taller de su abuelo, un refugio de memorias que una vez había llenado su infancia de aromas y risas. Pero proponer recuperar el taller parecía como arar contra viento y marea. Cada mirada de escepticismo, cada comentario disfrazado de preocupación, la aturdía. ¿Era posible que su familia pensara que una mujer en silla de ruedas no podía encarar un negocio? La indignación mezclada con tristeza le generaban un ardor en el pecho. Lo que no sabía Valentina es que la desesperación la llevaría a descubrir algo en el taller que cambiaría su vida para siempre, un documento que podría cambiar su futuro y el de su familia. Pero, ¿tendría el valor para enfrentarse al miedo que la paralizaba tanto como su cuerpo? Con el corazón agitado y la mente colmada de dudas, se preguntaba si su determinación sería suficiente para romper las cadenas que la mantenían cautiva. Sin respuestas claras, la presión emocional la empujaba a seguir adelante, dejando la pregunta en el aire: ¿podría realmente desafiar su destino? La mañana siguiente, mientras la luz del sol se filtraba a través de las ventanas del centro de rehabilitación, Valentina se sentó en la silla de la sala común y revisó los correos electrónicos en su teléfono. La mayoría eran recordatorios de eventos pasados, notificaciones de lo que una vez había sido su vida. A medida que su dedo se deslizaba por la pantalla, su corazón se apretaba al ver su propia firma en esas comunicaciones. La CEO que había dirigido un equipo exitoso parecía más un fantasma que una realidad tangible. ¿Acaso su jefe le enviaría un correo preguntando si estaba lista para regresar? La idea le provocó una mezcla de deseo y terror. Sin embargo, esa mañana el pensamiento de su abuelo, del taller y de los días que pasaba allí jugando, emergió con fuerza. Se sintió invadida por una oleada de calidez, a la vez, por un desafío. Aquellas memorias eran solo ecos si no tomaba alguna acción.
Era el momento de dejar de ser la espectadora de su propia vida. Su respiración se intensificó al contemplar la posibilidad de revivir el taller. La decisión de buscar el antiguo lugar significaba enfrentarse a sus propios demonios. Un camino incierto, un reto abrumador. Sus interacciones con Pedro la habían inspirado. Él trabajaba incansablemente en su taller, convirtiendo objetos desgastados en obras de arte. Sin duda, su perspectiva del trabajo no era la que Valentina había tenido en sus años en la empresa, él encontraba significado en cada tuerca y tornillo. Por primera vez, no temía ese nuevo mundo, sino que experimentaba curiosidad. Con determinación renovada, organizó su primer día de visita al taller familiar. Cada avance que conseguía en la terapia se entrelazaba con el deseo de recuperar su legado. Valentina había aprendido que una silla de ruedas no era sinónimo de debilidad, sino que podía ser un vehículo de transformación personal. Al llegar, la imagen del lugar la golpeó como un torrente. Las viejas herramientas colgaban de las paredes, la madera olía a vida, y el polvo que cubría cada rincón era un recordatorio de todo lo que alguna vez fue. Era como visitar un sueño olvidado. En su mente, la idea de lo que podía lograr empezó a tomar forma. Desde su infancia, había observado cómo su abuelo no solo reparaba autos, sino que también construía relaciones, creando un espacio donde todos se sentían bienvenidos. Podía hacer lo mismo, pero de una forma nueva. Con el taller en condiciones de ser revitalizado, cada paso que diera no solo significaba volver a la vida, sino posiblemente crear algo que pudiera beneficiar no solo a su familia, sino a la comunidad. Como era natural, la incertidumbre la ahogaba. La voz de su madre resonaba en su mente: Valentina, no puedes hacerlo. Pero esas afirmaciones alimentaban su fuego interno, impulsándola hacia adelante. ¿Podría demostrarle a su familia, y a sí misma, que su cuerpo no era su contenido? Con cada día que pasaba, la urgencia de actuar crecía, y empezaba a trazar un plan que incluía no solo la rehabilitación física, sino también la emocional. Una tarde, mientras llovía, encontró entre los objetos viejos un documento que parecía fuera de lugar. Un antiguo registro de ventas del taller, que revelaba no solo el éxito de su abuelo, sino las conexiones profundas con la comunidad. Valentina sintió que el corazón le latía con fuerza. Esa pieza de papel podía ser la clave para entender el legado familiar y cómo reinventar su propia historia. Sin embargo, esos pensamientos también traían miedo. ¿Qué pasaría si no tenía la capacidad de cumplir con las expectativas? El dilema entre seguir adelante y el estancamiento emocional la llevó a una encrucijada. La revelación del documento representaba una oportunidad, pero esconder detrás de ese hallazgo había un océano de dudas. Con el peso de la decisión guiándola, Valentina sabía que debía avanzar, pero la pregunta permanecía en el aire: ¿realmente estaba lista para enfrentar lo que significaba la transformación tanto personal como profesional? ¿Podría dar el paso decisivo para reclamar su vida, justo cuando todo se sentía tan volátil y desconocido? Cuando Valentina regresó al taller días después, la lluvia había cesado, pero las cicatrices emocionales de su pasado aún pesaban sobre ella. Cada paso que daba sobre el suelo de madera crujiente era una confrontación con sus miedos y la sombra de su antigua vida. Las herramientas colgaban inertes, expectantes de ser utilizadas de nuevo. Era el momento de tomar acción, pero la presión que sentía dentro se tornaba abrumadora. El antiguo registro en su mente se convirtió en un catalizador. Quería convertir aquel legado en un faro de esperanza. Con las manos temblorosas, buscó lápiz y papel y comenzó a esbozar un plan. Mientras sus letras avanzaban, su racionalidad se equilibraba, cada palabra era un paso hacia su redención. La idea de organizar talleres comunitarios con la esencia del taller de su abuelo la entusiasmaba. Valentina imaginaba a jóvenes aprendiendo lo que había sido su mundo, la conexión que se forjaba al trabajar juntos. No obstante, el eco de las palabras de su madre se instalaba en su mente: no puedes hacerlo. ¿Y si fracasaba como había fracasado en su trabajo anterior? El miedo a la mediocridad la invadió al instante, pero algo dentro de ella se revolvió. Recordó a Pedro y su incansable dedicación. La belleza está en el proceso, no en el resultado, había dicho él en una conversación casual. Reflexionó sobre cómo su abuelo había afrontado cada día en el taller, ya fuera obteniendo un cliente o simplemente reparando a alguien más, creando un espacio seguro para todos. Con ese principio como guía, Valentina se sumergió en las preparaciones. Comenzó por limpiar el taller,
cada escoba que pasaba no solo borraba el polvo sino que también deshacía la incertidumbre acumulada. Cuando liberó un rincón del desorden acumulado, encontró una vieja caja de herramientas, que había pertenecido a su abuelo. Allí había llaves de distintos tamaños y un destornillador antiguo. Cada herramienta era un recordatorio tangible de la destreza y la pasión de un hombre que nunca dejó de encontrar valor en lo que otros desechaban. Después de unos días de intensa organización, Valentina sintió que algo había cambiado en ella. La preocupación seguía presente, pero ahora estaba acompañada por un destello de determinación. Decidió que el primer taller sería gratuito, un regalo a la comunidad, similar a lo que su abuelo había hecho. Cada uno de esos encuentros se convertiría en un espacio para que otros también se sintieran empoderados. El día del taller llegó, y su ansiedad llegó al punto más alto. La sala estaba vacía, el reloj parecía burlarse de ella. La preocupación se apoderó de su mente, pero justo en ese momento, escuchó el sonido de pasos. Uno a uno, los rostros conocidos comenzaron a aparecer. Algunos eran vecinos, otros eran amigos de la infancia. El corazón de Valentina comenzó a latir más rápido. A medida que los participantes tomaban asiento, entendió que su legado no era solo suyo, que su abuelo había cultivado algo que aún brillaba en las memorias de aquellos que habían pasado por el taller. Cada conversación, cada risa compartida, y cada historia contada, tejían una red de apoyo que Valentina había deseado pero nunca imaginó que podría ser tan real. Mientras las actividades comenzaban, Valentina sintió que el acto de crear con las manos traía consigo un nuevo significado. Salirse de las sombras del pasado y empezar a construir algo nuevo se sentía liberador. El taller no solo era un espacio físico, sino un símbolo de su renacimiento. La experiencia inesperadamente la confrontó con una nueva realidad, su transformación personal no sería una línea recta, y había muchas decisiones que aún necesitaba tomar. En medio de la euforia, su mente comenzó a cuestionar, ¿era suficiente esto? Una inquietud emergió, una sensación de que su viaje apenas comenzaba, que era solo un preludio a un cambio más profundo que aún no había llegado. En ese momento de realización, se planteó una pregunta inquietante para sí misma, ¿qué tan lejos estaba? ¿Dispuesta a llegar para realmente descubrir quién era fuera de las etiquetas que la definieron? En la búsqueda del verdadero significado de la transformación, Valentina sabía que estaba por chocarse con dilemas más grandes que sus propios miedos. La puerta del taller crujió, al girar la cabeza, se dio cuenta de que alguien más estaba observando, alguien que podría cambiar por completo el rumbo de su viaje. El aire cargado de incertidumbre la envolvió mientras Valentina se giraba hacia el umbral. La figura que se recortaba en la entrada era desconocida, una mujer de porte decidido que parecía una intrusa en su pequeño refugio. Su mirada escudriñaba cada rincón del taller, como si cada herramienta estuviera allí solamente para demostrar su historia. ¿Puedo ayudarle? Valentina preguntó, tentada por la sorpresa que crecía en su interior. La mujer sonrió, pero su expresión era la de alguien que había venido con un propósito claro. Soy Patricia, una antigua colega de tu madre. Escuché de tus talleres y no me podía perder la oportunidad de ver lo que estabas creando aquí, respondió, avanzando con confianza. Valentina se sintió halagada, pero también tensa. ¿Qué quería Patricia realmente? La figura de su madre se proyectó en su mente, esa voz crítica que siempre había resonado, cuestionando quién podía estar en su vida. Gracias por venir, solo estoy empezando, murmuró, sintiendo el peso de la comparación. Pero antes de que pudiera invitarla a participar, Patricia continuó. Tienes un don natural para eso, Valentina. Me gustaría ofrecerte mi ayuda, deslizó, sus ojos fijos en los objetos del taller. Fascinada, la joven sintió una chispa de posibilidad brotar en su interior. Nunca había considerado que la experiencia de alguien más pudiera ser un salvavidas en su proceso de sanación. ¿Por qué querrías hacer eso?, cuestionó Valentina, la desconfianza tintando su voz. La historia de su vida le había enseñado que la ayuda no viene sin un precio. Patricia la observó con firmeza. He visto muchas personas como tú, llegando al borde de algo importante, pero atrapadas por sus propios miedos. No querrás ser solo una sombra de lo que podrías llegar a ser, ¿verdad? La afirmación la golpeó como un martillo sobre el yunque. La conversación se tornó más profunda. Patricia compartió sus éxitos y fracasos, influyendo fuertemente en la mente de Valentina.
Describió su trayectoria en el mundo empresarial y cómo había cometido errores que casi la destruyen, solo para encontrarse a sí misma al final del camino. Cada relato resonaba con la emoción de alguien que había superado dificultades, pero también la carga de la verdad. La transformación era un viaje solitario y difícil. Valentina, cautivada, empezó a cuestionar la dirección de su propio camino. Tenía una idea de cómo quería avanzar, pero las dudas seguían acechando en la periferia de su mente. Patricia, con su actitud desafiante, representaba una figura de lo que podía ser, alguien que había logrado cruzar el golfo de su pasado. Se sentía atraída por esa fuerza, pero también asustada. ¿Qué crees que te impide avanzar, Valentina?, preguntó Patricia, y en ese momento, la joven se dio cuenta de que, por primera vez, alguien estaba realmente interesada en su viaje sin prejuicios. No quiero decepcionar a nadie. Ni a mi abuelo, ni a mi madre, admitió Valentina, sintiendo cómo las palabras la liberaban. Las inseguridades emergían, sus complicados lazos familiares ahora servían como un espejo donde podía ver no solo sus fracasos, sino, quizá, la oportunidad de remodelar su historia. Patricia sonrió de nuevo. No tienes por qué cumplir con estándares ajenos. La pregunta es, ¿qué esperas de ti misma? Entonces, el taller que había sido su refugio también empezó a convertirse en un campo de batalla interno. Las herramientas parecían cobrar vida ante sus ojos. Con cada respuesta en su mente, Valentina pudo ver el potencial de transformación que su abuelo había querido dejarle. Comprendió que, con cada decisión, se enfrentaría no solo a lo que había sido, sino a lo que podría llegar a ser. En esa ovación de dudas y deseos, algo surgió en su interior. Pero mientras Valentina comenzaba a esbozar una respuesta, una revelación desconcertante golpeó su mente. Tal vez, esa lucha interna era el primer paso hacia su verdadero destino, uno en el que ella podría convertir sus experiencias en empoderamiento. El tiempo parecía detenerse, y Patricia la miraba con expectativa. La sala se llenó de una tensión palpable. Valentina entendió que el momento no era solo sobre encontrar la respuesta correcta, sino sobre aceptar su historia y decidir cuánto estaba dispuesta a arriesgar para forjar su futuro. Mientras los ecos de su decisión resuena, apareció una nueva figura en la puerta del taller. Valentina volvió a girarse, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La incertidumbre ahora se tornaba en una intriga inquietante. ¿Qué más necesitaba enfrentar para encontrar su verdadero camino? Valentina sintió que el aire en el taller se espesaba aún más. La nueva figura, una mujer rubia con un aire autoritario, se erguía en la puerta, cruzándose de brazos. Su mirada directa y decidida rayaba en la impertinencia, parecía haber llegado para tomar el control de la situación. ¿Y tú quién eres?, preguntó la mujer, su voz resonando como un eco en la sala. La inquietud se instaló en Valentina, quien no recordaba haberse presentado. Era como si los ojos de esta intrusa le atravesaran el alma, desnudando sus temores más íntimos. Soy Valentina, y estoy en mi taller, respondió, tomando aire para no dejar que la inseguridad prevaleciera. Era su espacio, su refugio, no se dejaría intimidar. Ah, así que esta es la famosa Valentina, la nieta del legendario mecánico. He escuchado mucho sobre ti, dijo ella, dejando entrever una mezcla de desdén y admiración. Pero, dime, ¿estás realmente lista para lo que viene? El mundo no perdona a quienes se detienen. Su tono era cortante, como un sutil recordatorio de que el tiempo era limitado y las oportunidades fugaces. Valentina sintió que le brotaba algo de convicción. Nunca he tenido miedo a trabajar duro. Solo que a veces me siento paralizada. La sincera declaración resonó en el espacio, llena de fragilidad y poder al mismo tiempo. La rubia ladeó la cabeza, como si midiera cada palabra. Parálisis. Un término interesante, pero eso es un estado mental. Si quieres avanzar, tendrás que cambiar esa percepción. Sin acción, no hay progreso. Valentina se quedó pensando en esas palabras mientras el sonido del martillo que resonaba en su taller se convirtió en un eco de su decisión interna. Patricia, que había estado observando, decidió intervenir. Lo que Valentina necesita es apoyo, no juicios. El camino del crecimiento a menudo está pavimentado con dudas y tropiezos. No somos perfectas. Pero la mujer del umbral sonrió, una expresión que parecía condescendiente. ¿Y qué tal si el miedo es lo que te ha mantenido alejada de tu destino?
La vida necesita estrategia, no solo buenas intenciones. Valentina, tú tienes el talento, pero necesitas una visión clara y un plan. Las palabras cayeron en un silencio penetrante. El taller, con su atmósfera de creación, parecía desvanecerse ante la revelación de la dureza del camino. Valentina sabía que cada consejo era un pedazo de sabiduría, un recordatorio de que el crecimiento tenía precio, y a veces, el costo era el sacrificio que aún no estaba dispuesta a hacer. ¿Estás preparándote para finalmente salir de la sombra de tu madre?, preguntó la mujer. Esa simple pregunta disparó un torrente de emociones dentro de Valentina. Era verdad, había estado atrapada en la comparación constante y las expectativas ajenas, lo que la mantenía anclada en una versión de sí misma que ya no le servía. Quiero crear mi propio camino, dijo finalmente, con un tono que temblaba entre la determinación y la vulnerabilidad. Eso es un comienzo. Pero necesitarás fuego, Valentina. Necesitarás arriesgarte, desprenderte de lo conocido, para realmente transformarte. La CEO, con su mirada incisiva, parecía ver en ella algo que Valentina misma apenas comenzaba a comprender, todo lo que había guardado, todos esos miedos ocultos, finalmente debían salir a la luz para poder ser confrontados. Mientras su mente se debatía entre la incertidumbre y la posibilidad, una inquietante pregunta se encarnó en su interior: ¿podría realmente soltarse del pasado, y qué estaba dispuesta a perder para reivindicar su futuro? El silencio en el taller era denso y electrizante, cuando Patricia tomó la mano de Valentina, apretándola. No estás sola en esto, Valentina. Lo importante es que ahora has cimentado la intención. El camino será difícil, pero tú tienes la fuerza. ¿Estás dispuesta a dar el siguiente paso? La decisión gravitaría en su mente mientras un nudo empezaba a formarse en su estómago. La aparición del CEO marcaba un nuevo comienzo, uno que podía hacerla dudar o catapultar su vida. ¿Estaría lista para enfrentar lo que vendría, o el miedo sería un ancla que la ataría a su antiguo yo? La tensión era palpable, y mientras Valentina buscaba en su interior la respuesta, sintió que el destino la observaba, esperando su elección con ansias. Valentina sintió que el peso de la decisión se deslizaba por su cuerpo, liberando una mezcla de adrenalina y nerviosismo. La mirada del CEO seguía fija en ella, desafiándola a entrar en la arena de la autocompasión. Sabía que su respuesta no solo definiría su presente, sino que forjaría el camino hacia su futuro. Sí, estoy lista, pronunció, cada palabra saliendo con un nuevo vigor, como si su voz hubiera encontrado un timbre que creía perdido. Pero, antes de que la inseguridad pudiera revertir su declaración, su mente se apresuró a formular un plan. ¿Qué pasos necesitaba tomar para salir de esta parálisis? La mirada de la mujer se tornó más atenta. Hablas con confianza, pero te invito a que reflexiones un momento sobre lo que eso significa. Estúdiate, Valentina. Conócete realmente. ¿Qué te impide avanzar? La CEO había girado la conversación hacia un área más personal, lo que Valentina interpretó como una estrategia para despojarla de su coraje inicial. Los miedos, respondió, consciente de que cualquier resistencia sería inútil. El temor al fracaso, el miedo a decepcionar a mi madre, y sobre todo, la ansiedad de no ser lo suficientemente buena. Con cada palabra, su voz se tornaba más firme, aunque el nudo en su estómago no desaparecía. Esas son sombras que necesitas enfrentar. Aquí en este taller, el metal puede moldearse, pero tú eres más complejo que eso. A veces, el fuego más poderoso no es el de la forja, sino el que arde dentro de nosotros, observó la mujer, su tono ahora casi reflexivo, como si recordara su propia lucha interna. Valentina frunció el ceño, convirtiendo ese diálogo en un espejo. ¿Y tú? ¿No temes fracasar? La duda que colocó en el aire era más un desafío que una simple pregunta. La CEO sonrió, un gesto que parecía revelarle un pasaje de su propia historia. Cada vez que tomé una decisión importante, tuve miedo. Pero transformé eso en motivación, en impulso. La vida no se detiene por nadie. Necesitas aprender a surfear esas olas. La respuesta encendió una chispa dentro de Valentina, un destello que parecía iluminar la penumbra que la envolvía. Reflexionando sobre esas palabras, comenzó a visualizar lo que quería lograr. No se trataba solamente de ser la nieta de un mecánico famoso o cumplir expectativas. Se trataba de ser la arquitecta de su propia identidad. Todo lo aprendido, cada golpe y cada tropiezo,
eran necesarios para edificar la Valentina auténtica. Iré a un taller sobre diseño de automóviles la próxima semana, se escuchó decir, un compromiso que resonaba en su corazón. Quiero aprender sobre lo que realmente me apasiona, no solo lo que se espera de mí. Una mezcla de terror y emoción se apoderó de ella. Esa es una decisión valiente, respondió la CEO, con un brillo de aprobación en los ojos. Por ahora, seguiré observando. Pero créeme, lo que viene no es más que el comienzo. La forma en que enfrentes los desafíos define tu carrera. Patricia sonrió, feliz por la decisión de Valentina, pero la idea del futuro inmediato le generó ansiedad. ¿Y si no estoy lista?, cuestionó, la voz apenas un susurro. No era solo el miedo a la competencia, era el temor a descubrir que no iba a estar a la altura de sus propias expectativas. Las decisiones nunca llegan con un manual. Haces lo que puedes con el conocimiento que tienes. El éxito es un constructo que muchas veces se redefine con cada paso, aconsejó la CEO, en un tono que parecía tratar de infundir serenidad. Asintiendo, Valentina percibió que había comenzado, pero no sabía lo que le esperaría en el taller. El próximo desafío era una invitación al riesgo, una danza con la incertidumbre. Un torrente de preguntas comenzó a formarse. ¿Y si el curso sobre diseño le revelaba que su verdadera vocación era distinta a lo que había imaginado? La incertidumbre se anunciaba como un nuevo enemigo. Con cada cierre de un día, otra batalla comenzaba. La vida profesional de Valentina no solo dependía de su esfuerzo, sino de su habilidad para navegar por las turbulentas aguas del miedo y la ambición. Mientras observaba la maquinaria de su taller, un impulso renovado la invadió. Había tomado una decisión. Pero a medida que avanzaba hacia su nuevo camino, se planteaba si realmente estaba preparada para enfrentar lo que eso significaba. La pregunta latente en su mente resonaba con más fuerza: ¿podría ser capaz de transformar su pasión en un legado que no solo llevara su nombre, sino que supusiera un cambio real en su vida? Y en ese instante, dejó escapar un susurro de determinación en el aire del taller. El desafío no solo era profesional. Era, sobre todo, personal. La semana previa al taller se convirtió en un torbellino de emociones y preparativos para Valentina. Aunque el compromiso de asistir la ilusionaba, se sentía como si caminara sobre un hilo. Durante esas noches, el insomnio le trajo consigo un torrente de pensamientos coercitivos. Se sentaba en su escritorio, garabateando ideas, bocetos y pruebas de sus habilidades, pero siempre con un trasfondo de duda. ¿Era realmente capaz de competir en un campo tan vasto y lleno de figuras establecidas? La imagen mental de los otros participantes profesionales, talentosos, y quizás hasta más capacitados gobernaba su mente. En lugar de dimensionar ese reto como una oportunidad de aprendizaje, lo convertía en una fuente de ansiedad desmedida. Al mirarse al espejo cada mañana, la Valentina frente a ella parecía una versión diluida de lo que aspiraba a ser. Los días se deslizaban, y finalmente llegó el domingo, la fecha marcada en su calendario. De camino al taller, la adrenalina y los nervios se mezclaban en su interior, como un cóctel explosivo. Se pasó los últimos kilómetros recordando las palabras de la CEO sobre la capacidad de surfear las olas de miedo, pero a cada momento de reflexión, una nueva capa de duda se posaba sobre su espíritu. Al llegar, el ruido del motor y el olor a aceite la envolvieron, ofreciendo una extraña sensación de familiaridad que la tranquilizó ligeramente. En el taller, otras mujeres y hombres la recibieron con sonrisas, pero su mirada se centró en un hombre que parecía impresionante a sus ojos. Era un diseñador senior en la industria automotriz, un verdadero experto en su ámbito. La primera actividad del día los llevó a aprender sobre las tendencias actuales del diseño automotriz. Mientras escuchaba, una sensación de imposterismo comenzó a acentuarse en su pecho. ¿Qué podía aportar ella a este entorno? Ciertamente, no tenía la experiencia, solo un deseo ardiente de ser escuchada. La brecha entre su realidad y la de los demás se sentía abrumadora. Sin embargo, cuando se les dio la oportunidad de compartir ideas en grupos, Valentina sintió una chispa de valentía. Había comenzado a pensar en un diseño que fusionaba elementos clásicos con innovaciones tecnológicas. Al principio, sus palabras tartamudeaban como su voz temblorosa, pero a medida que hablaba, encontró la pasión resonando en su argumento. La idea de ser más que solo una nieta de un mecánico la llenaba de emoción, y se sorprende de sí misma al ver que sus compañeros escuchaban con atención. Después de la sesión, uno de los diseñadores se acercó y le preguntó más sobre su concepto.
¿Has pensado en aplicar eso a algún proyecto real? Valentina quedó paralizada, los ojos abiertos de par en par. Era una invitación, una puerta que podría abrirse para ella, pero la inquietud de lo desconocido comenzó a asomarse nuevamente. ¿Qué haría si la oportunidad se presentaba? ¿Y si resulta que su idea no era viable? Sin embargo, esa pregunta se disolvió rápidamente como el vapor en el aire cálido del taller. En su lugar, una voz interna la instó a no dejar escapar la oportunidad, a atreverme a transformar su destreza en acción. Sí, lo haré, pensó, dispuesta a arriesgarse una vez más. Durante los siguientes días, enfocaría su atención en ese proyecto, cada boceto, cada anotación, sería un paso de afirmación hacia su sueño. Pero mientras su determinación crecía, la incertidumbre sobre cómo escalar su idea comenzaba a intensificarse. La CEO había mencionado que cada desafío redefine el camino hacia el éxito. ¿Podría esta idea ser el primer ladrillo de su nueva arquitectura? La inquietud se intensificó al preguntarse también qué esperaban de ella en la presentación final del taller. Mientras trabajaba en su diseño, sus pensamientos quedaban atrapados entre el deseo de brillar y el miedo a fracasar. La lucha interna se estaba intensificando. Cada paso la llevaba más cerca de su sueño, pero también revelaba las sombras que aún la acechaban. Cuando finalmente se presentó el día de presentar su idea, Valentina enfrentaba un abismo de posibilidades, tanto hacia el éxito como hacia la caída. La hora había llegado. Ahora, la gran pregunta era, ¿podría resistir la presión y desafiar el miedo que la había acompañado hasta entonces? En ese momento crucial, cada aliento se sentía como un latido de su determinación, y, sin embargo, una voz profunda susurraba en su mente, ¿qué pasa si no estás lista? El eco de la pregunta resonó, como un recordatorio de los riesgos inherentes al arriesgarse. Y al iniciar su presentación, dejó ir una última respiración, preparándose para demostrar que este no era solo el final del taller, sino el comienzo de su propia transformación. A medida que comenzaba a hablar, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse, dejando solo la posibilidad del futuro que estaba por delante. Valentina estaba a punto de descubrir si era capaz de luchar contra sus demonios internos y encontrar su camino hacia la autodefinición, mientras el auditorio esperaba su revelación. Los minutos se alargaron mientras Valentina se adentraba en su presentación, cada palabra resonando con una mezcla de duda y determinación. La forma en que su voz fluctuaba se convirtió en una danza inusual entre la timidez y la pasión. A medida que exponía su idea, notó las miradas atentas del jurado, sus rostros un mapa de emociones que reflejaban interés y, quizás, sorpresa. La idea era simple pero innovadora, una fusión entre la tradición del diseño automotriz y las demandas contemporáneas de sostenibilidad. Sin embargo, la certidumbre no era suficiente para acallar la cacofonía de sus pensamientos. En un rincón de su mente, cada consejero ficticio sugería fallos, carencias y necesidades de aprobación. ¿Dónde está la experiencia?, se cuestionó una y otra vez, intentando recordar las sesiones previas donde había sentido el mismo fervor. Pero esta vez el contexto era diferente, la audiencia era más crítica y el escenario más grande. Consciente de que la voz de la duda siempre había sido la más fuerte, se acopló a su templanza y decidió que esa voz también podía ser su aliada, en lugar de su enemiga. Valentina notó un cambio en la energía del ambiente. Su auténtico entusiasmo había comenzado a eclipsar las sombras de sus inseguridades. A medida que transmitía su visión, los rostros de los jurados comenzaron a iluminarse. La CEO, cuyo semblante antes se había mantenido imperturbable, comenzó a inclinarse hacia adelante, atrapada por la historia que Valentina contaba, una cartera que contaba sobre su abuelo mecánico, el amor por los autos y su deseo de reinventar el futuro. Cuando culminó su exposición, la sala estalló en aplausos. Sin embargo, Valentina sentía que el verdadero reto comenzaba en ese instante. Había alcanzado la cima de esa pequeña montaña, pero el camino hacia donde quería llegar aún estaba lleno de curvas peligrosas. La autoevaluación comenzó nuevamente, preguntándose si había cumplido con las expectativas del jurado y si realmente su propuesta destacaría entre las demás. A los pocos minutos, los jurados comenzaron a hacer preguntas. Cada uno de los comentarios que emitían pareció abrir más puertas que ventanas. ¿Cómo integraría su idea en productos existentes? ¿Cuáles serían los costos de producción? Estas preguntas, lejos de hundirla nuevamente en la sombra de la incertidumbre, la empujaron hacia una nueva reflexión sobre su propuesta. Valentina, en lugar de retractarse,
Comenzó a debatir con ellos, argumentando con precisión sobre los beneficios. Cada respuesta fortalecía su interior, y de forma inesperada, encontró una autenticidad que había anhelado en tanto tiempo. Estaba defendiendo no solo un diseño, sino su visión como diseñadora. El momento culminante llegó cuando la CEO, observando la seguridad de Valentina, se atrevió a interrumpir el flujo de preguntas. «Valentina, ¿qué te ha llevado a presentar esta idea aquí, hoy?» La pregunta resonó como un eco en su mente. Y en lugar de seguir su instinto de esquivar lo personal, Valentina se encontró contando su historia, la de su abuelo y su debut en la industria a la que pertenecía. La conexión emocional se hizo palpable. Cuando finalizó el taller, no solo había compartido su proyecto, sino que había encontrado una voz en el proceso. Sin embargo, la presión de las futuras decisiones pesaba sobre ella, convirtiendo cada halago en una expectativa desmedida. ¿Y si el futuro no era tan prometedor como lo imaginaba? Desde luego, los comentarios eran alentadores, pero el miedo a decepcionar, incluso a sí misma, la envolvió como la niebla a primera hora de la mañana. Recogiendo sus pertenencias, sintió una mezcla tumultuosa de emoción y agotamiento. Había llegado tan lejos, pero ¿sería capaz de cultivar esta experiencia y transformarla en un camino sólido hacia su carrera? La inquietud se instaló, despierta y vibrante, recordándole que el viaje apenas comenzaba, y que el agobio de lo desconocido aún podía dar un giro inesperado. Mientras caminaba hacia la salida, una nota crujiente en su bolsillo captó su atención. Era la tarjeta de presentación de la CEO. La invitación a compartir su idea lo más pronto posible estaba escrita en el dorso. La realidad de las implicaciones se filtró lentamente en su mente. ¿Era esta la oportunidad que había anhelado, o solo un paso más en la cadena de incertidumbres? La puerta del futuro se había abierto, pero Valentina estaba consciente de que, a menudo, lo desconocido se encuentra detrás de las decisiones más difíciles. La presión de elegir tenía un peso abrumador y la voz de su propio potencial resonaba con una intensidad renovada. ¿Podría ser capaz de aprovechar esa oportunidad, o el miedo a fallar haría que se detuviera justo en el umbral? El desafío le aguardaba, y ella se encontraba lista para enfrentarlo porque en el fondo, sabía que sus pasos en dirección a lo desconocido apenas estaban comenzando. Valentina se quedó inmóvil frente a la puerta del edificio. La adrenalina, aún presente tras la presentación, comenzaba a desvanecerse y dejaba tras de sí un eco de profundo cuestionamiento. La tarjeta de la CEO pesaba en su mano como una promesa y un desafío al mismo tiempo, las palabras impresas destilaban la urgencia de actuar. Pero cada vez que intentaba dar el siguiente paso, una marea de dudas la arrastraba hacia atrás. Quizás debía haber elegido algo más sencillo, pensó, recordando sus noches desveladas entre croquis y bocetos, llenando páginas con ideas que resonaban en su corazón. Cada diseño había sido un testimonio de su esfuerzo y pasión, pero ahora, al borde de transformar su vida, la incertidumbre la paralizaba. Se vio sentada frente a su escritorio en casa, una lámpara amarilla iluminando dispersos proyectos de concepto. Lápices, papeles y recortes de revistas que solían inspirarla ahora parecían mirar con un juicio implacable. Tenía que decidir cómo presentar su idea de forma decisiva, pero el peso de la expectativa suya y del jurado le oprimía el pecho. El brillo de su laptop, encendida y lista, parecía un recordatorio de que el tiempo no se detendría, debía actuar. Con cada tecleo, una mezcla de entusiasmo y miedo pulsaba a través de ella. Valentina, sé auténtica, se repitió como un mantra, intentando silenciar el escepticismo que nublaba su mente. La SEO había visto algo en su presentación, y esa chispa le debía algo. Mientras podía casi escuchar la voz suave de su abuelo, ese mecánico que había puesto los primeros ladrillos en su amor por los autos intentando recordarle el verdadero significado de aventurarse hacia lo desconocido, sus dedos danzaban sobre el teclado. Ese rol personal se convertiría en el hilo conductor de su propuesta, infundiendo su diseño con una narración relatable. De repente, una notificación emergió en su pantalla. Un correo nuevo. Era de la CEO. Su corazón dio un vuelco. Con un rápido parpadeo, abrió el mensaje. Querida Valentina, me impresionó tu visión y conexión emocional con el diseño. Me gustaría agendar una reunión para discutir más a fondo cómo podemos llevar tu idea a la realidad. Las palabras golpearon su mente, desencadenando un torrente de pensamientos. La oportunidad estaba ahí, brillante y palpitante, con un destino incierto anidado en su horizonte.
Las preguntas empezaron a descender sobre ella como una lluvia torrencial. ¿Qué debería presentar? ¿Cómo asegurarme de no decepcionar? ¿Y si no estaba lista para lo que eso significaba? Decidida a no dejar que la duda la arrastrara, Valentina se puso a trabajar. Pasó horas refinando su propuesta, buscando maneras de integrar la dorada herencia de su abuelo con el diseño contemporáneo. Su historia era su fortaleza, y comenzó a entrelazarla en su presentación de tal manera que sería imposible que el jurado no sintiera ese ardor. Cuando finalmente detuvo su actividad, aterrorizada, se miró al espejo. Las sombras de la inseguridad aún estaban allí, pero era la primera vez en mucho tiempo que esa inseguridad se sentía diferente. Había una chispa de determinación ardiente en su interior. Esto es lo que quiero, se decía, resonando a la conexión con su esencia más profunda. Sin embargo, la pieza final de esta aventura también pesaba. El miedo al fracaso la envolvía como un suéter pesado. ¿Y si todo esto fallaba? Pero, por primera vez, la posibilidad de avanzar era más emocionante que aterradora. Pero mientras organizaba las notas en su mente, una nueva incertidumbre empezó a germinar, ¿y si este paso la acercaba a un mundo que no tenía la intención de asumir? Su corazón palpitó cada vez más rápido. La siguiente reunión con la CEO no representaba solo una oportunidad, implicaba una decisión que cambiaría su vida. Mientras la noche se desplegaba en su hogar y el viento mecía los árboles, Valentina comprendió que el momento decisivo se acercaba. ¿Podría realmente abrazar el futuro que pulsaba a su puerta, o se detendría en la línea entre la audacia y el temor? Cada latido de su corazón resonó con la pregunta que la acompañaría en los días venideros: ¿era ella realmente la arquitecta de su destino o solo una espectadora pasiva en esta historia que apenas comenzaba? El camino era incierto, pero Valentina se sentía más alineada con su potencial que nunca. Era hora de decidir. Valentina respiró hondo, sintiendo que cada inhalación cargaba un nuevo sentido de propósito. Había enfrentado sus miedos, abrazado su historia y transformado sus dudas en un motor de impulso. La reunión con la CEO estaba a la vuelta de la esquina, y a pesar de la incertidumbre, su mente bullía con ideas que habían encontrado su camino a la luz. El día del encuentro llegó rápidamente. Valentina se presentó en las oficinas con una carpeta llena de bocetos y una presentación que encarnaba su viaje personal. Al cruzar las puertas, el entorno era palpable, una mezcla de profesionalismo y alta expectativa que caló su ser. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, ella recordó las palabras de Pedro, el mecánico que había sido su faro en medio de la tormenta: el valor está en cada proyecto que diseñas. Esa convicción la acompañó mientras se dirigía a la sala de reuniones. La CEO la recibió con una sonrisa alentadora. Valentina, me gustaría escuchar sobre tu visión. Estoy emocionada por conocer tus ideas. Esa simple frase resonó en su interior como un eco de validación. Comenzó a presentar no solo su diseño, sino su historia, la conexión con su abuelo, y el espíritu del taller que durante mucho tiempo había representado su anhelo por creer en ella misma nuevamente. A medida que avanzaba en su discurso, las miradas de interés y admiración de la CEO y los miembros del equipo comenzaron a calmar su inquietud. Con cada palabra, Valentina se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo un proyecto, sino que estaba reclamando su lugar en el mundo. Cada boceto que mostraba destilaba su pasión por los automóviles, por la eficiencia ecológica, y por un legado que quería preservar y reinventar. La presentación culminó con una propuesta concreta que entrelazaba la esencia de su abuelo con la innovación necesaria en el diseño contemporáneo. Una vez que terminó, el aplauso resonó, y en ese momento se sintió liberada, como si una marca importante en su historia hubiera sido desterrada. La CEO la miró con una expresión de profunda consideración. Tienes un enfoque fascinante, Valentina. Hay un potencial inmenso aquí. El diálogo fluyó hacia las posibilidades de financiar su proyecto y cómo podría materializarse en el mercado. Valentina se dio cuenta de que su voz, antes llena de dudas, ahora se había transformado en una fuente de confianza. Las palabras de la CEO eran alentadoras, y cada idea que discutían la llevaban más cerca del futuro que había deseado construir. Cuando finalmente se despidieron, Valentina sintió que había cruzado una frontera crucial. Había transformado su lucha interna en una plataforma para el crecimiento, no solo como profesional, sino como persona. Había logrado mucho más que una simple reunión. Había recuperado el sentido de identidad que se había perdido en las sombras del pasado. La parálisis no era un destino, sino un punto de partida.
Con cada paso que daba hacia la salida, Valentina se dio cuenta de que no solo había encontrado su voz, sino que también había emergido de su concha. Entendió que sus debilidades, sus inseguridades, y sus temores habían sido los catalizadores que la llevaron a este momento de transformación. Volver a sumergirse en el mundo del diseño automotriz no era solo un regreso, era un resurgimiento auténtico. A medida que salía del edificio, sintió un nuevo sentido de propósito, claramente dibujado en su mente. Con el contacto del aceo en su bolsillo, simbolizando las puertas que estaban por abrirse, Valentina vislumbró un futuro lleno de posibilidades. La visionaria que había estado dormida dentro de ella ahora brillaba intensamente, y estaba lista para superar las expectativas, no solo de los demás, sino de ella misma. La historia de Valentina no solo se trataba de rescatar un taller o de diseñar un automóvil, sino de darse cuenta de que ella era capaz de reinventar su vida en cada aspecto. Se dirigía con confianza hacia un nuevo capítulo, uno donde podría ser la arquitecta de su destino, forjando su propio camino mientras celebraba la esencia de su legado. Ahora, más que nunca, Valentina sabía que el crecimiento personal y profesional estaba entrelazado con el coraje de escribir su propia narrativa, una donde los límites solo existían para ser desafiados y superados. Mientras el sol caía, iluminando su camino, su corazón latía con fuerza, no sería solo la CEO del pasado, sino una creadora del futuro. Así, finalmente se sentó en su taller familiar, rodeada por el aroma a aceite y metal, sabiendo que todo lo que había enfrentado había valido la pena. Un camino de transformación la aguardaba, y estaba dispuesta a recorrerlo con determinación y valentía. Este es su momento de brillar. No pueden perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que cambiarán vidas. Suscríbanse inmediatamente al canal, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan apoyarnos, porque los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta. No esperen ni un segundo más.